Si eres uno de los millones que han visitado el Museo Victoria y Alberto en Londres o el Museo Británico, has visto artefactos de todo el mundo. Pero podría sorprenderte saber que no todos esos artefactos son, estrictamente hablando, reales. En el caso de las salas de moldes del Museo Victoria y Alberto, ninguno de los artefactos realmente provino de lugares exóticos. Desde el David de Miguel Ángel hasta la columna de Trajano, lo que son en realidad son moldes de yeso de algunas de las obras de arte más famosas del mundo. Representa una época interesante en la historia y un momento loable de cooperación internacional que merece ser recordado. El hacer moldes de yeso de obras de arte importantes para crear copias se remonta a la antigüedad. Los antiguos romanos, que admiraban la escultura griega, hacían moldes de los originales griegos y producían copias de yeso, que podían usarse para hacer réplicas en mármol o bronce, que podían conservarse en Italia. La demanda de este tipo de copias creció enormemente para el siglo II d.C., llenando las casas de los romanos adinerados y los nichos de monumentos públicos y teatros. Los moldes de yeso también se han utilizado tradicionalmente para estudios, práctica artística y educación. Entre las primeras colecciones de moldes hechas con el propósito de exhibir copias, estuvo la que reunió en el siglo XVI León Leone, reunida en su casa en Milán, en su esfuerzo por reunir tantas de las obras más célebres, talladas y fundidas, antiguas y modernas, como le fue posible obtener. En 1540, el rey Francisco de Francia ordenó moldes de estatuas famosas de Roma, y el rey Felipe IV de España hizo lo mismo en 1650. Sin embargo, las grandes colecciones realmente no empezaron a ser comunes antes del siglo XVIII. En 1662, un conjunto de moldes, hechos para la Academia Francesa en Roma, llegó a La Haya. Según el Museo Victoria y Alberto, para 1758, los artistas en Londres podían ver moldes en la Galería del Duque de Richmond, lo que les permitía estudiar obras extranjeras desde la comodidad de Inglaterra. Para 1800 ya habían aparecido grandes colecciones, como una en el Salón de Antigüedades en Mannheim, en ciudades de toda Europa. Los primeros moldes de yeso llegaron a las colonias americanas en 1728, cuando el artista Juan Schmibert exhibió algunos en su estudio de Boston. Para los estadounidenses lejanos, los moldes de yeso de arte eran la única manera práctica de obtener algo de arte. George Washington reunió una colección de moldes de yeso a través de un agente que envió a Europa. Inicialmente, estas colecciones estaban dedicadas casi exclusivamente a obras clásicas o antiguas. Esto comenzó a cambiar en el siglo XIX, cuando el interés por el arte y la arquitectura medieval y renacentista empezó a crecer. Para algunas obras, como piezas arquitectónicas o trabajos extremadamente grandes, los moldes eran la única manera de trasladar efectivamente la obra de arte de su ubicación original, para que quienes vivían lejos pudieran verla. El siglo XIX vio un movimiento creciente para recolectar estos moldes y exhibirlos en museos, mostrando los logros nacionales. El anticuario alemán Hans von Hofes reunió moldes de arquitectura medieval alemana que se convertirían en la base para el Museo Nacional Alemán en Nuremberg. Muchas de estas colecciones serían prestadas a escuelas con fines educativos, artísticos e históricos. En Inglaterra, a partir de 1841, la Escuela de Diseño del Gobierno adquirió una colección de moldes de arte ornamental de todas las épocas y países. En 1851, la Gran Exposición de las Obras de Todas las Naciones, también conocida como la Exposición del Palacio de Cristal, tuvo lugar en Hyde Park, en Londres. Sir Henry Cole, un funcionario público e inventor, participó en la planificación de la Gran Exposición y se convirtió en el primer director del Museo de Manufacturas, que abrió en 1852 con algunas exhibiciones adquiridas de la exposición. A mediados del siglo XIX, los moldes de yeso ya eran considerados una parte integral de la colección de un museo. El museo originalmente se posicionó como uno que servía a necesidades prácticas, la mejora del gusto público en el diseño y la aplicación de objetos de bellas artes de utilidad, en contraste con la Galería Nacional en el Museo Británico. El museo promovía una amplia educación artística a través de las colecciones del museo. El museo inicialmente tenía 1.550 ejemplos de moldes de la Escuela de Diseño y exhibió en préstamo la colección de moldes del Museo de Arquitectura en 1857, cuando el museo se mudó a su ubicación actual en South Kensington. En 1861, la colección se reforzó con 3.200 yesos de detalles arquitectónicos que se habían utilizado como modelos para talladores en la construcción de las casas del Parlamento en la década de 1830. De hecho, la colección se convertiría en parte de una especie de movimiento paneuropeo. Enrique Cole y Juan Carlos Robinson comenzaron un enfoque sistemático sobre qué obras debían ser recolectadas y cómo las albergarían.
A diferencia de muchas otras colecciones de moldes de museos, la colección en South Kensington fue concebida como internacional en su alcance. El museo buscó moldes en toda Europa, intercambiando moldes con otros museos o encargando moldes a empresas europeas. Esto incluyó los púlpitos de Pisa de Nicola y Giovanna Pisano, que fueron moldeados específicamente para el museo, y moldes de la columna de Trajano. La obra también se recolectó de otras maneras. El molde del David de Miguel Ángel fue enviado en realidad a la reina Victoria como una ofrenda de paz del gran duque Fernando III de Toscana, después de que él impidiera la exportación de una pintura que la Galería Nacional intentaba adquirir. Fue enviado al museo en 1857. Robinson encargó personalmente un molde del Pórtico de la Gloria, o el Portal de la Gloria, de la Catedral de Santiago de Compostela, durante una visita a España en 1865. Fue un viaje difícil. La pieza era enorme. Las negociaciones fueron delicadas con las autoridades eclesiásticas, y luego el molde tuvo que viajar en barco de regreso a Inglaterra. Una cosa que podemos aprender de los objetos que se recolectaron durante este periodo es cuál era el gusto histórico de la Inglaterra victoriana y cómo fue cambiando. Junto con los moldes clásicos, los moldes que provenían de la escuela de diseño representan obras del Renacimiento francés e italiano, especialmente detalles ornamentales útiles en la educación. El trabajo en el periodo inicial favoreció tanto las obras y detalles arquitectónicos que la colección llegó a conocerse como los tribunales arquitectónicos. Esto refleja en parte el objetivo del museo de ser de utilidad práctica para los artesanos ingleses. Para la década de 1860, la colección también se había enfocado en la escultura. Las piezas medievales y renacentistas eran las más representadas, aunque con el paso de los años, el Museo Victoriano Alberto sugirió que hubo cierto cambio de énfasis hacia lo románico y sarraceno en lugar de lo gótico. Otros movimientos tenían menos demanda. La escultura manierista y barroca contaba con solo algunos ejemplos, como Mercurio y Psique de la escultora neerlandesa Adrienne de Vries. La colección también se centró en partes extranjeras de Europa, en lugar de obras inglesas y escocesas. Había algunas, como una reproducción de la tumba gris de la Catedral de York, el pilar pretis de la Capilla Roslin y la Galería de los Juglares de Exeter, pero en su mayoría la colección se centraba en reunir obras extranjeras de interés. En 1864, el museo inició una campaña para adquirir reproducciones italianas. Este esfuerzo fue dirigido por Robinson, y la colección es ahora la colección más completa de obras renacentistas italianas reproducidas fuera de Italia. Mientras la colección crecía, Cole se dio cuenta de que era mejor que pagar por hacer las reproducciones, que los museos e incluso las naciones intercambiaran reproducciones de obras importantes, con la esperanza de que la suma total, o al menos una cantidad significativa, del patrimonio artístico europeo estuviera disponible para todos. Para 1864, se habían elaborado planes con la ayuda del Ministerio de Asuntos Exteriores para comenzar un sistema de intercambio de copias de las mejores obras de arte que cada país posee. Tomaría tiempo hacer realidad el sueño, pero Cole estaba a la altura de la tarea. Después de un cabildeo significativo, Cole pudo presentar el fruto de su trabajo en 1867 en la Exposición Universal de París. La exposición era un lugar conveniente para argumentar a favor del valor de una colección de moldes, e incluía una exhibición de ilustraciones de la colección que ya se había adquirido en South Kensington. Ahí produjo la Convención Internacional para promover las reproducciones universitarias de obras de arte en beneficio de los museos de todos los países. Es un momento olvidado pero significativo, un compromiso de 15 líderes europeos diferentes para compartir obras de arte importantes en beneficio de las naciones y su gente. La convención reconoció que cada país posee monumentos históricos valiosos propios, los cuales pueden ser fácilmente reproducidos mediante moldes, electrotipias, fotografías y otros procesos. También declaró que el conocimiento y la apreciación de este arte eran necesarios para seguir avanzando el arte a nivel global. La esperanza del sistema era que cada país formara una comisión para obtener las reproducciones que deseara y que las comisiones se comunicaran entre sí en un esfuerzo por mitigar los costos. La convención no era necesariamente vinculante, pero sí predominante. Familias de toda Europa, incluyendo a Alberto, el príncipe de Gales, Alfredo, el duque de Edimburgo, Federico Guillermo, el príncipe heredero de Prusia y el príncipe Jerónimo, Napoleón, el zarevich Alejandro, Humberto, el príncipe real de Italia, el archiduque Luis Carlos de Austria, así como príncipes, condes o duques de Hesse, Sajonia, Bélgica, Luktemberg, Suecia, Noruega, Aosta y Dinamarca. Fue el inicio de un periodo de increíble cooperación, aunque no estuvo exento de controversias. Hacer moldes de yeso no era completamente inofensivo y representaba una amenaza de daño para los tesoros nacionales y culturales. Algunos se quejaron de que hacer moldes alteraba el color de las esculturas. A lo largo del siglo XIX, la colección en South Kensington creció,
añadiendo obras como el Santuario de Santa Sibalis y el Monumento Schreyer de Alemania, las galerías de Luce de Robbia y Donatello, y las Puertas del Paraíso de Ghiberti. La adquisición alcanzó su punto máximo en la década de 1870. La necesidad de espacio para exhibir la gran cantidad de obras llevó a la creación de los patios arquitectónicos, diseñados por Enrique Scott de los Ingenieros Reales. Se hicieron planes en 1870, y para 1871 los patios ya tenían techo, y comenzó el trabajo en el interior. En su diario, Cole anotó la apertura de los patios de manera lacónica. Nueva apertura del patio arquitectónico en la noche. En general, muy aprobado. Otros tenían más que decir. The Building News dijo: el nuevo patio es realmente una novedad en la construcción, y se puede decir con seguridad que el mundo no posee otro igual. El patio oeste pudo haber sido construido específicamente para exhibir dos de los moldes más grandes: la columna de Trajano, dividida en dos enormes moldes construidos alrededor de estructuras similares a chimeneas, y el enorme pórtico de la Gloria. La revista de arte criticó la inclusión de la columna de Trajano, diciendo que tiene el efecto de obstaculizar la vista de esos moldes de proporciones más sensatas. El periódico The Times en 1882 escribió sobre la mezcla más extraordinaria de obras en la colección. Al principio, las salas no solo incluían moldes, sino que estaban intercaladas con originales. Ofrecen una experiencia única. En 1882, Moncur Daniel Conway registra al profesor Omnium diciendo: ven, hagamos una excursión alrededor del mundo antes de visitar las salas. Mientras la colección en South Kensington, que fue renombrada oficialmente como el Museo Victoria y Alberto en 1899, continuaba creciendo. Para 1873, las obras de yeso más impresionantes ya se habían reunido en su mayoría, con la posible excepción de 4.000 piezas transferidas del Museo de Arquitectura en 1916. El museo también esperaba recolectar piezas de yeso que estaban en exhibición en el Palacio de Cristal. En la década de 1920, algunas obras del Museo Int. Casi fueron transferidas al Palacio de Cristal en su lugar, pero afortunadamente ninguna fue movida antes de que el palacio fuera destruido por un incendio en 1936. Los moldes que sobrevivieron al incendio, 23 de ellos fueron trasladados al Victoria y Alberto. En el siglo XX hubo una reacción en contra de los moldes de yeso de originales, y parte de esto se debió a la creciente facilidad para viajar y quizás a la creciente ubicuidad de fotografías y reproducciones. Otra razón pudo haber sido el creciente comercio de antigüedades, lo que permitió que muchos museos tuvieran más originales. Los museos que tenían moldes de yeso de originales llegaron a ser vistos como inútiles, y las reproducciones mismas como falsificaciones, indignas de exhibirse. Guillermo von Bode, un director de los museos de Berlín, argumentó que incluso un fragmento de un original era más valioso que un molde de yeso de una obra maestra. En todo el mundo, las colecciones disminuyeron. Fueron guardadas en almacenes, donde a menudo se dañaban o se perdían. Incluso su uso en las escuelas de arte cayó en desuso. De alguna manera, el siglo XX también mostró el posible valor de estas falsificaciones. La guerra, el tiempo y el vandalismo han provocado la pérdida de una cantidad considerable de obras de arte. El Victoria y Albert tiene un molde de un relieve del siglo XV de Lübeck, Alemania, que muestra a Cristo lavando los pies de los apóstoles. El original fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial. En la Universidad de Cornell, un busto del emperador romano Trajano es una de las únicas copias sobrevivientes de un original perdido. Los bronces griegos de la antigüedad se perdieron en grandes cantidades porque el metal fue fundido, pero las copias romanas han preservado obras invaluables del pasado antiguo. Otros preservan detalles que se han perdido por los estragos del tiempo, la erosión y la contaminación. El explorador inglés Alfredo Maudsley tomó cientos de moldes de esculturas centroamericanas y mexicanas a finales del siglo XIX, preservando obras que han sido dañadas por el tiempo y los humanos. Es solo recientemente que la apreciación por los moldes, tanto como ejemplos de las obras de arte que copian como por su papel en la historia, ha tenido un resurgimiento en la valoración. Hoy en día, los moldes de yeso de innumerables obras de arte que se realizaron durante el siglo XIX todavía pueden verse en museos de todo el mundo, como el Museo Victoria y Alberto, y en universidades como Cornell o la Universidad de Cambridge. Ofrecen un marco único para observar la historia, no solo porque preservan literalmente obras de arte antiguas, sino también porque representan el periodo único en el que se crearon los moldes de yeso. De hecho, los moldes ya son lo suficientemente antiguos como para ser considerados artefactos por sí mismos. También vivimos en un mundo donde las técnicas de preservación han alcanzado niveles increíbles que ni siquiera se podían imaginar en el siglo XIX. La preservación digital puede copiar incluso los detalles más pequeños, pero también seguimos viviendo en un mundo donde el conflicto, la naturaleza y la destrucción son algo común.
tanto así que casi a diario perdemos de manera permanente piezas importantes de nuestro patrimonio humano. Y ante eso, tal vez podamos considerar que los ideales más elevados de los moldes de yeso victorianos, usados tanto para la educación como para la preservación, merecen ser recordados. Espero que hayas disfrutado viendo este episodio de El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada. Si fue así, no dudes en darle like, suscribirte y compartir El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, entonces puedes apoyar a El Chico de la Historia como miembro en YouTube, como patrocinador En nuestro comunidad en Locals o como patrocinador en Patreon. También puedes revisar nuestro excelente tienda de mercancía. Reserva un mensaje especial del Chico de la Historia en Cameo.